Servicios informativos con Jesús Alonso, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Hoy tenemos como invitado a Ángel Arranz, escritor y crítico taurino, autor de 9 libros relacionados con la tauromaquia. Fue novillero en los años 60 y desde entonces, a partir de ahí, su vida está comprometida más, si cabe, con la tauromaquia, la literatura y la filosofía. Buenos días, Ángel, gracias por acompañarnos en Informativos de Radio Morata. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Encantado de reencontrarnos y encantado de colaborar en tu programa. Pues sí, muchísimas gracias. Me alegra de verdad de saludarte de nuevo. Sí, hacía un tiempo que no nos veíamos, que habíamos perdido el contacto, pero bueno, cuando hay una amistad entrañable por medio, eso dura para siempre, ¿no? Efectivamente. O sea, que cuenta conmigo para cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Quiero darte las gracias, desde luego, por haber aceptado esta entrevista en mi 20 aniversario que celebro contigo, ante los micrófonos. Y he querido que compartas, claro, estos minutos por ser uno de los primeros invitados de mi programa Desde la Sombra, y también porque formas parte del capítulo 7 de mi libro, con dedicación. Por eso. Sí, efectivamente tuviste muchísimo mérito porque tienes un componente, me imagino, muy vocacional y casi autodidacta con respecto, como yo lo tengo con respecto a la tauromaquia, y somos fieles y vocacionales a nuestros principios y a nuestras aficiones. Entonces me acuerdo mucho de aquellos primeros programas y me acuerdo del libro que lo tengo aquí en casa dedicado por ti, que además me recoge entrevistas con gente interesantísima y dispar, desde mi amigo el pintor López Tarlada hasta Jorge Bestinge, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que está muy bien, es un libro muy curioso. Sí, pues sí, quería yo haber anunciado hoy que tú también colaboras con nosotros regalando uno de tus libros, El Tercio Utópico, pero no lo tengo, es que no lo tengo. Lo tengo, pero no está como le tengo dedicado, y claro, no lo puedo regalar así es que cuando nos veamos, ya sabes. Sí. Yo cuando nos veamos te regalo 2 o 3 libros para que los sortees o los obsequies a quien creas conveniente y que sea afín y oyente del programa. Entonces no tengo ningún problema porque efectivamente en aquellos años yo tenía un par de libros publicados, pero ahora tengo la friolera de 9 y otro que está en imprenta, que son 10. 8 son taurinos propiamente dichos, 4 míos, 4 con otro autor, y luego tengo 2 que son de artículos de opinión y de la vida misma. O sea, se titula Paseillos y hago pues eso, paseillos por la vida misma y por los ruedos, y hablo desde la Feria de San Isidro del 18 y 19 hasta el panorama social, económico, laboral, etcétera, etcétera, que me parece interesantísimo, ¿no? Pues por entonces habías escrito 2 libros, fíjate si hace, que era El Tercio Utópico 1, 2 y 3, y ahora pero ¿cómo estos últimos entran también en esta misma colección del Tercio Utópico? No, el Tercio Utópico es una trilogía que hice al principio de mi forma de escribir, pero que luego ya lo he extendido a otros ámbitos de la tauromaquia, y en general son artículos de opinión que recoge todos los sectores con sus pros y sus contras. Y el Tercio Utópico, te digo que es una trilogía, de principio, pero luego ya he ido desarrollando y andando en otras cuestiones que ya te llega a hacer a uno de los libros para que los conozcas, ¿no? Y son, por ejemplo, crónicas de estos, el Tercio Utópico son crónicas, podemos decir que son taurosociales, que... Sí. ¿Qué es eso? Sí, son crónicas taurosociales, y estas son crónicas, los siguientes libros taurinos son crónicas más propiamente dichas de la tauromaquia, y ahondo o profundizo en los pros y contras que está atravesando, desde los problemas que están provocando los antitaurinos a la indiferencia que hay por parte de los profesionales, y no contestar a unos ataques verdaderamente frívolos, banales, incluso maleducados por parte de un sector de gente que no tiene ni idea del mundo de los toros, ni de sus orígenes, ni nada de eso. Yo entiendo que una persona, para ser anti algo, tiene que
conocer ese algo, porque si es anti algo sin conocer ese algo, resulta de que es un fanático que le han comido el coco o que no tiene criterio y personalidad como para describir una cosa que desconoce, ¿no? O sea, que es una contradicción tremenda el ser anti algo sin conocer ese algo. O sea, yo me puedo oponer a la guerra o a las armas, pero tengo que conocer el origen de las guerras y el porqué de las guerras para oponerme a las guerras. No sé si me explico, Sí, ¿no? sí, perfectamente. Formaste parte del proyecto y creación de las actuales escuelas taurinas por entonces, porque en su día era una de las 9 propuestas que hiciste para un proyecto. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, efectivamente yo soy cofundador de la Escuela Taurina de Madrid. De hecho soy el ideólogo, y luego lo llevamos a cabo el proyecto como 15 o 20 profesionales modestos de hace 44 años, hace justo 44 años hace ahora, que bueno, pues considerábamos que la imagen del maletilla y un poco la desesperación para ser torero se podía canalizar por otros conductos, y le dimos una forma académica a través de las escuelas. El origen, ya te digo, que es el esfuerzo de unos cuantos profesionales modestos, y luego los resultados han sido francamente buenos, porque verdaderamente abastecen el escalafón taurino. Casi todo el escalafón taurino está abastecido por las distintas escuelas que hay por todo España. Hay una cosa que algunos aficionados que tienen algunas limitaciones, en el sentido que dicen es que todos son iguales. No, en las escuelas se enseña el arte de torear, la técnica, la táctica, pero luego cada uno tiene que desarrollar su personalidad. Pero es que a los chicos que quieren ser toreros les pasa como a los chicos que quieren ser abogados o quieren ser cualquier otra profesión, que están un poco clonados, porque los que marcan la uniformidad en el comportamiento de las personas, incluso en la personalidad del criterio, son los diseños que nos hacen las grandes multinacionales. Quiero decir que los toreros parecen iguales, pero tendrían que ser distintos, y de hecho hay algunos que son distintos, igual que los muchachos. Los muchachos pueden ser lo que sean, pero que tengan luego su criterio y su propia personalidad, ¿no?, para andar por la vida. Bueno, pues esas son las escuelas taurinas. Ahí se enseña, como a un pintor en la Escuela de Bellas Artes o a un escritor en la Facultad de Filosofía, pues se enseña pues todo lo que se sabe de esas materias, pero que luego el verdadero artista o artesano tiene que desarrollar su propia filosofía y personalidad en lo que vaya a hacer, porque si no, efectivamente caemos en que todos parecen o son iguales. ¿Y qué pasa entonces? Pues que es bastante aburrido, ¿no? O sea, cada uno tiene que tener su propia creatividad, y la creatividad tiene que ser a partir de la formación y de la naturalidad, ¿no?, de la credibilidad también, claramente. Sí, por eso crees que la tauromaquia es cultura y democracia. Eso siempre lo has pensado así. Sí, por supuesto. Es cultura desde el punto de vista que viene de la palabra cultivo, cultivar. Entonces le estamos hablando de un espectáculo, de un ritual que viene de los ancestros, que ha tenido muchas y variadas y buenísimas evoluciones hasta llegar a la corrida de toros, que cuando es solemne y es importante, pues es un poco como la ópera en la música y en el canto, ¿no? Es el sumum. Estamos hablando de la corrida ideal, claro. Entonces, qué duda cabe que hay una trayectoria, y esa trayectoria pues ha de ser conocida para luego desarrollar los temas, y tiene un componente de cultura, pero sin ninguna duda, de cultura de cultivo y de cultura de conocimiento, ¿no? Porque para lidiar reses bravas por lo mínimo es por lo menos un conocimiento exhaustivo de lo que te traes entre manos. Y por otra parte también es democrático, porque decía Tierno Galván en un ensayo que hizo muy bonito hace bastantes años, hace como 40 años, decía que el espectáculo de los toros es el más democrático que hay en España. No olvides que el resultado final de un festejo, en el resultado final manda el público, el pueblo. Es el que otorga las orejas, el que premia con aplausos, o el que premia con pitos o con silencio, que a veces es el peor, porque es la indiferencia, ¿no? O sea que tiene los dos componentes, una parte cultural y una parte democrática, o un todo democrático. Eso lo tengo clarísimo. Y la parte filosófica que tú le das también.
Bueno, claro, la parte filosófica es un poco el adorno que se hace a través de adjetivos y a través de imágenes o metáforas cuando escribes o describes un ritual, una circunstancia, una aventura, una desventura. Entonces, efectivamente, tiene una parte filosófica. Bueno, la filosofía de la tauromaquia es casi completa. Date cuenta que es uno de los pocos sectores ahora mismo que es casi integral. Quiero decir que la tauromaquia tiene un origen absolutamente rural a través del campo y del ganado, de la fauna y de la flora, y desde luego tú vives en una finca como los primeros padres según la Biblia, y vivían casi de los frutos que le ofrecía. Bueno, pues una finca de toros bravos es un oasis que si tiene agua y tiene unos cuantos animales domésticos o silvestres, y tiene fauna y tiene frutos y tiene flora, pues resulta de que es uno de los pocos sectores integrales que hay en la vida, porque un abogado pues resuelve delitos, pero no tiene un huerto ahí al lado o tiene cualquier otra cosa que le da de comer. No sé si me explico. O sea, quiero decir que es que la tauromaquia, estamos hablando de aquellos que viene de siglos, de milenios, de aquellos hombres y mujeres que a través del campo, de su huerto y de su corral, pues eran casi autosuficientes para andar por la vida, ¿no? O sea que es interesantísimo y muy filosófico desde ese punto de vista, ¿no? Muy bien. Ángel, ¿qué opinas de la creación de escuelas taurinas municipales en este caso? Bueno, ya te he dicho antes que yo soy cofundador, pues la Escuela Taurina de Madrid tiene un origen privado, pero con idea con la filosofía de lo público y la visión de lo público, y luego le entregó Enrique Martín Arranz, que es la persona más visible y el único que se ha hecho rico con el proyecto, se lo entregó a Tierno Galván, y luego Tierno Galván han pasado a otros ayuntamientos, y ahora mismo ha habido un manoseo que ha estado en una crisis de identidad, que incluso va a cambiar de nombre, y yo creo que hay que recobrar su origen y su espíritu, ¿no? O sea, eso, como te decía antes, es para la formación de chavales que quieren ser toreros, pero que además conlleva la formación como personas, ¿no? Y cuando digo de toreros, pues son chicos que, si conocen el mundo del toro, de ahí, de la misma forma que salen toreros y banderilleros, podrían salir apoderados, podrían salir emprendedores, podrían salir mozos de espadas, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que va más allá de torear solamente de salón y ir aprendiendo la técnica y la táctica y la teoría del toreo, sino que además había que enraizarlo con con los otros sectores de la tauromaquia. Si la tierra es para que la trabaja, la tauromaquia debe ser para los taurinos, pero que siempre y cuando sean personas competentes y absolutamente honestas, porque si no, efectivamente, pues cae, digamos, en la picaresca, como caen tantas otras cosas, ¿no? Ya, yo te decía esto de las municipales porque no entiendo muy bien, porque hay escuelas municipales en los pueblos, ¿no? Y luego están las escuelas que hay en Madrid, por eso te preguntaba. Sí, bueno, las escuelas taurinas las hay públicas y las hay privadas, como las universidades, hay públicas y privadas, o como los colegios. Yo personalmente creo que la educación y la preparación de las personas tiene que ser pública, porque se parte de una igualdad de oportunidades real, y no con las ventajas o desventajas de estar toda la vida estudiando. Cuando digo toda la vida de estudiante, desde los 3 o 5 años hasta los 25 o 24 que salen con la carrera, 20 años, digamos, eso tiene que estar conducido por un sentido y sentimiento común, más que por el sentido privado, que si el privado solamente se dedica a la especulación y a hacerse rico, pues apaga y vámonos, ¿no? De ahí nace, digamos, un poco las desigualdades ahora mismo, que son auténticamente vergonzosas, que nos ofrece el sistema, siempre bajo mi punto de vista, ¿no? Quiero decir que a mí me parece indecente que haya gente que le sobra de todo y haya muchísima más gente que le falta de casi todo. O sea, me parece verdaderamente demencial, y todo eso tiene que se corrige, creo yo, a través de una
cultura y un conocimiento de base y de solidaridad y de compartir, que eso no lo ofrece, digamos, ahora mismo esa abstracción que llaman el mercado. O sea, yo no tengo nada en contra del mercado, lo que sí tengo en contra es del mercado, digamos, desregulado, de la ley más fuerte, o del sálvese el que pueda, ¿no? Ya, te iba a preguntar que qué opinas de las asociaciones de antitaurinas, pero bueno, más o menos ya en principio ya lo habías dicho. Bueno, yo ahí tengo que decir bastantes cosas porque estoy casi retirado de mi actividad taurina. Ya tengo varios nietos y que son mi mayor atractivo ahora mismo, pero he dado muchísimas conferencias, he participado en algunos congresos, en muchas mesas redondas, en muchas tertulias, y a mí lo que más me sorprende del problema taurinos anti-taurinos es la pasividad, el silencio que hay por parte de los profesionales hacia los que nos atacan de una forma frívola, banal, incluso violenta en muchas ocasiones. O sea, llamar a un señor que va a los toros o a un señor que mata a un toro asesino para mí es un delito, o sea, porque primero es un espectáculo absolutamente legal y segundo, todos los días para alimentar una ciudad a partir de 4 o 5 millones de habitantes, para alimentar a esa ciudad se sacrifican más animales, desde pollos hasta conejos, pasando por codornices o por angulas, más que toros se sacrifican en un siglo en todo el mundo. O sea, quiero decir que vamos a matizar, porque hay una cadena alimentaria que mientras no se pueda sustituir por otro tipo de alimentación, todos los días se sacrifican miles de animales, millones de animales en todo el mundo para poder subsistir. Y la única diferencia que yo veo entre una localidad de 50.000 habitantes en España y una localidad, una localidad taurina de 50.000 habitantes y una localidad antitaurina, es que por la tarde, normalmente es por la tarde, a la hora de la siesta, hay una corrida de toros o una novillada que es absolutamente transparente, absolutamente valiente, absolutamente brava, absolutamente añeja, y se matan o se sacrifican 6 toros, pero los otros animales para alimentar el día de fiesta o fiestas a esa población, sea o no sea antitaurina, se han sacrificado cientos o miles de animales. ¿Me explico, no? Sí, sí. Oye, o sea y luego hay otra cosa que argumentan los antitaurinos, que los antitaurinos en España vienen de siglos, o sea que habrá alguno que se piensa que es un movimiento nuevo. Hubo un intelectual de primera línea, Eugenio Noel, en los años 30, que era un gran conocedor de los toros y se puso en contra de los toros hasta cierto punto, ¿no? Y daba gusto en todo caso leerle sus argumentos, pero es que ahora mismo en general son absolutamente profanos en la materia, ¿no? Y te argumentan cosas tan peregrinas como decir que España es un país casposo y que España está atrasada por culpa de los toros. Bueno, pues yo digo que España tiene un componente atrasado, tiene un componente casposo, pero en el mundo, sobre 200 naciones que hay, grosso modo, pues hay como mínimo 150 más atrasadas y más casposas que España. Y esto lo tenían que decir la figura del toreo, los apoderados, los empresarios, etcétera, etcétera, porque la comida de coco la van ganando los antitaurinos sin apenas base. No sé si me coges la idea, ¿no? Sí, está quedando claro, creo, claro. Lo que quieres decir. Oye, Ángel, una cosa, en Morata, por cierto, hay una tradición taurina muy importante. ¿Has asistido tú a algún acto a los que aquí se celebran? Sí, he estado en alguna ocasión, pero hace bastantes años, pero ahí está muy ligado a Morata, y yo tengo un par de amigos que están muy ligados a Morata, que es Andrés Hernando, el que fue célebre matador de toros segoviano, y me consta que el escritor también, Domingo de la Cámara, es de Morata, o vive en Morata, o está muy ligado a Morata. Que duda cabe que es un pueblo con una tradición taurina real, auténtica, y que tiene mucho mérito porque a su manera pues celebra unos festejos que son siempre constructivos. O sea que yo quiero dar la enhorabuena a los habitantes de Morata aficionados y al alcalde que sea, me da igual del bueno, es que sea, siempre y cuando mantengan esa tradición. O sea que se quiten de complejos y de tonterías de los argumentos de los bobos o de los antitaurinos, porque no van a ninguna parte, ¿no? Ya, pues sí, en este caso desde luego el alcalde, que es Ángel Sánchez, sí que es aficionado, porque además interviene en los coloquios. Hace poco hubo un coloquio con Avellán. Avellán es presidente.
Sí, Miguel, lo conozco desde niño, sí. Miguel Avellán, sí. Sí, Miguel, el nuevo responsable de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, pues aquí estuvieron con un coloquio que se hizo, bueno, estuvo también Ángel, como te digo, el alcalde, que por cierto le tendremos aquí más tarde para una entrevista, y bueno, pues para que lo sepas. Bueno, pues nada, le dices al alcalde que siga en la línea esa sin ningún tipo de cortapisa ni complejos, porque si verdaderamente se quieren cargar los toros, que empiecen cargándose a los matadores de pollo, de patos, de todos los animales, de los que pescan el salmón o pescan los boquerones. O sea, es que estamos verdaderamente en un momento de auténtica confusión con respecto a la sensibilidad de las personas, y eso en parte nace de la España vaciada. Desgraciadamente, en los últimos 40 o 50 años, el mundo urbano supera con creces al mundo rural. Es decir, hasta los años 50 en España y en el mundo en general había un 50% de gente rural y un 50% de gente urbana. Entonces los niños que somos de pueblo nos conocemos perfectamente la cadena alimentaria. Tenemos sensibilidad hacia los animales, pero sabemos que tienen un fin, unos trabajar y otros comerlos, porque esto es así. Entonces, ahora mismo se ha decantado el personal por la ciudad, con todo su estrés y todas sus contradicciones, pero desgraciadamente el 80% de la gente vivimos en la capital, y los niños que de los últimos 25, 30 o 40 años saben muy poco o casi nada de lo que estamos hablando con respecto a la cadena alimentaria, al desarrollo, evolución y sacrificio de los animales, etcétera, etcétera. O sea, y entonces al niño rural eso lo sabía y lo saben a la perfección los que están todavía por allí, y eso o lo equilibramos o vamos a tener unas equivocaciones tremendas, ¿no? Porque la España vaciada es ahora mismo fruto del escandaloso precio que pagan a los pequeños y medianos productores de lo que hagan. Yo he estado este año en Calasparra, que es un pueblo que se caracteriza por el arroz, y estaban cabreadísimos con el precio del arroz. Pero he estado en Casasimarro, que es un pueblo haciendo conferencias taurinas, que es un pueblo muy conocido por los champiñones. Bueno, pero es que les pagan los champiñones a un precio que tampoco les salen los números. Estuve una semana de vacaciones en Tarragona, al lado de Cambrils. Resulta que allí es la comarca de la avellana y del almendro. Bueno, pues es que se estaban careadísimos por el precio que les pagan de las avellanas y los almendros, pero es que yo soy de Historia y mi mujer de Zamora, y hablas con los pequeños labradores y ganaderos, el precio de la leche, el precio de la remolacha, el precio del trigo, de la cebada, y no les salen los números. O sea, es una indiferencia la que hay con los gobiernos de todos los signos, que yo los condeno. O sea, los condeno, quiero decir que los descalifico, porque han tenido a toda esta gente el campo abandonado. O sea, no basta con que vayan a un pueblo con una cierta comodidad a través de una autopista o llegue internet, sino que los productos que ellos trabajan con mucho sacrificio y mucho esfuerzo tengan un mínimo de valor para que se puedan ganar la vida. Si no, esto se acaba como el rosado de la aurora. Claro, pues ¿no? Nosotros también tratamos esos temas, ¿eh? Estamos tratando a lo largo de estas semanas el tema también agrario. Bueno, pues Ángel, una cosa, López Tablada has tenido siempre has trabajado muy... Sí, López como mi hermano, sí. Es el mejor cartelista que hay en España. Exacto, que era taurino. Cartelista, sí. La cartelería taurina. Sí, hace mucha cartelería, y luego hace el paisaje. Yo le llamo el Miguel Delibes de la pintura. O sea, te refleja el paisaje castellano a la misma maravilla. Lo mismo que hace Delibes escribiendo, lo hace pintando. Es un grandísimo amigo mío, ¿no? Yo tengo 20 o 22 cosas de su obra. Sí, con él has trabajado muy estrechamente. Sí. Bueno, Ángel, has hablado muy alto y muy claro, así me alegro muchísimo que hayas estado con nosotros, así es que te damos... Espera un momento, que parece... Cuenta conmigo para hacer alguna cosilla, si quieres, en San Isidro, en la feria, y luego cuando salga mi libro, pues hombre, ya que hemos recobrado el contacto, pues me echas una entrevista y se lo presento a tus oyentes, ¿no? Muy bien. Oye, es que un momentito, creo que una llamada. Sí. Hay una llamada, pásala, David, por favor. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Mira, buenos días, ¿sabes quién soy? Pues no, dime. Bueno, mira, soy Julián Carretero.
Ah, Julián Carretero. Sí, ¿sabes que soy? Del Triana. Ah, sí. Bueno, Vale, el padre de la Elsa, sí. sí. Que quería saludar a Ángel, si puede, mujer, y que me diga dónde vende los libros él. Hombre, aquí lo tienes al habla. Bien. Ángel. Bueno, mis libros... Ángel. Ángel, Sí. parece que te conoce. Oye, mira, si tú habrás visto a mí en los toros en 20.000 sitios. Yo soy un gran aficionado. ¿Me oyes mejor ahora? ¿Me oyes mejor ahora? Perdóname, pero que te oigo regular, te oigo bastante mal. Es que no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Ahora me oyes ahora? Ahora un poco mejor, a ver. Mira, Ángel, yo soy un gran aficionado de las ventas y de toda España. Yo veo Sí. 100 corridas todos los años. Sí. Entonces, no me conoces. Yo supongo que sí, amigo. nos conoceremos de vista seguro. Mira, pues verás ahora. ¿Tú te acuerdas de aquella movida que hubo en Colmenar Viejo hace 10 años o 9? Con los antisobrinos que pegaron un padre a un hijo. Sí. Pues ese soy yo. Ah, Ese bueno, soy yo en mis carnes y en mi bolsillo, y mi hijo igual. Una gran paliza que nos pegaron la Guardia Civil. Y unos cuantos Ajá. dinero que nos costaron. Nos costaron mucho dinero. Y no he tenido ayuda de nadie, Ángel. De nadie. Sin hacer Ajá. nada. Solamente porque me llamaron asesino por ir a los toros y a saludar al doctor Alcorta. Me pegaron una gran... No les haga ni puto caso. O sea, quiere decir que, vamos a ver, que es lo que yo he explicado. Si es una persona respetuosa, culta, que te trata de convencer o persuadir con unos argumentos más o menos válidos o más o menos elaborados, pero una persona que descalifica por descalificar, a mí es que eso lo califico de fanático, de ultra, ¿no? O sea, es que no merece la pena conversar, pero sí que hay que darle réplica a través de argumentos. La réplica a ellos, un homenaje a los dos autobuses que fueron, se marcharon de maravilla, y a mi hijo y a mí una gran tortura hicieron la Guardia Civil contra nosotros. Nos pegaron una Bueno, enorme. a ver, mira, una cosa. Dime. Vas a tener el libro tú, para ti va a ser uno de los libros de Ángel, de los que vamos, que no lo tengo hoy porque no lo he visto a él y no me lo ha podido proporcionar. Vale. Si tiene alguno en el coche que te lo deje, te lo pago sin problema. De todas formas, en la librería Rodríguez suelen tener mis libros, que es la mejor librería taurina de España, que está aquí en Madrid, al lado de las ventas. Librería Rodríguez. Sí, me suena algo, sí. Bueno, pues de momento ya tienes el regalo para ti, ¿vale? Pues, vale. Muy bien, Ángel. pues muchas Venga. gracias. Venga, un abrazo y gracias Hasta por luego. tu saludo. Venga, Hasta luego. Bueno, muy bien, pues gracias Ángel de nuevo. Hemos hablado con Ángel Arranz, escritor, crítico y taurino. Muchas gracias. Crítico taurino, claro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.